El último ejemplo rápido que vamos a ver es cómo se hace una partícula kinematic, o sea, una partícula que uno maneja con el mouse, porque resulta ser también un modo útil de tener partículas. Y con esto terminaríamos el capítulo de partículas, ¿verdad? En este caso, esta partícula es la que yo muevo y como ven, puedo interactuar con las otras partículas movidas con el mouse. Es solo un detalle, pero siempre es bueno que tengan ese tipo de ejemplos, de modo que puedan reconstruir a partir de eso cuál es. La partícula, bueno, la partícula esta que ven aquí, la clase partícula, pues es la misma de siempre, son las rueditas esas. Quizá aquí lo que se puede ver es que está cambiando de color a la hora de que se produce la partícula y nada más eso. El resto es una partícula que pueden ver aquí en el make body, que es un circle shape, idéntico al que hemos hecho, ¿verdad? Con algún tipo de velocidades iniciales. Esta es idéntica. Sin embargo, cuando trabajamos con el Cabal, que es el kinematic, en realidad aquí el kinematic también tendría un body muy parecido a la partícula normal, ¿verdad? Pero, por supuesto que el body está definido como kinematic. Todo lo demás de lo que hemos visto, incluyendo que es un circle shape, etcétera, ¿verdad? Los parámetros o características físicas de rebote y de fricción, etcétera, todo eso es igual. Hay un par de funciones que, por ser una kinematic, una partícula kinematic, le sirven muy bien a esto. Y son estas tres funciones de aquí. En realidad, estas tres funciones de aquí. La primera es que uno puede definir por una función, o sea, ofrecer, hacer que la función, que la partícula se mueva. Entonces, en la mitad del asunto uno puede poner una angular velocity, puede ponerla a dar vueltas, o puede poner una linear velocity y entonces darle un empujón en algún sentido. ¿Okay? La otra es la que estamos usando aquí, que es set location. Al ser una partícula kinemática, yo la puedo poner en algún sitio específico y esta es la función que hace que la ponga en ese sitio. Si ustedes ven aquí, lo que hace la función es que coge un X y un Y que viene de afuera. En caso de este sketch, específicamente es el mouse X y el mouse Y. Esto se convierte, por supuesto, a coordenadas de parte del box2D. Se define cuál es esto es para que se haga un movimiento suave entre esta posición y la otra, o sea, que no aparezca y desaparezca, sino que corra hacia el mouse. Se define cuál es el vector se hace la resta y se define la posición. Vean que el angular velocity aquí se pone en 0 y aquí se pone la diferencia o la resta de los dos vectores, del vector de la posición actual menos el vector de la posición del mouse. Y eso es todo. Esto lo que hace es que el set location posiciona la partícula en la posición del mouse. Obviamente, la partícula debe ser posicionada en ese momento. Aquí ven lo que ya conocen. Aquí puse el Cabal, que es el mouse ball, o sea, esta es la partícula que yo muevo. Lo otro es la lista de partículas que ya conocemos. En primera instancia yo pongo mouse X y mouse Y. Vean que uno puede declarar en processing, no sé si sabían, pero uno puede declarar el mouse X y el mouse Y en el setup. Porque normalmente el mouse X y el mouse Y es 0, 0 y entonces la partícula aparecería en la esquina superior y como no quiero eso, entonces yo declaro que es el centro y entonces si no toco el mouse, la partícula aparece en el centro, la grande, la K. Después ustedes ya conocen este detalle de sintaxis de cómo se hace el mundo. Aquí se crea la partícula y se posiciona en la misma posición que está el mouse. Aquí se crea el array de las partículas que ustedes ya conocen. Todo esto es muy parecido excepto por esto. Mi partícula, que es una sola, se posiciona en la posición del mouse X y el mouse Y. Esto es algo que a veces me resulta confuso para los estudiantes y es que si yo tengo una sola partícula, pues esta partícula yo le pongo un nombre desde el inicio, que es este, y ya, no necesito un array para una sola partícula, la nombro y con ese nombre yo la hago que se dibuje y la posiciono donde quiera posicionarla. Esto es el word step y todo lo demás es idéntico a lo que ya conocen. Y eso es todo. Es nada más esos los pequeños cambios de sintaxis que se requieren para hacer que una partícula sea movida por el mouse y no sea alterada, en este caso, por la gravedad.